Un testamento sellado, un abogado desaparecido, y el caso más agudo de Miss Marple hasta ahora. Bienvenidos a Marple Relatos, soy su anfitrión Jesús. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchan? Deja un comentario abajo. Sus mensajes realmente iluminan esta comunidad amante del misterio. Comencemos. Era el tipo de tarde que hacía perdonar al verano inglés sus muchos defectos. El sol, por una vez, brillaba con generosidad sin reservas sobre el pueblo de Merryweather, una modesta aldea enclavada entre los verdes pliegues de la campiña de Mindoniston, Sussex. La madreselva se aferraba perezosamente a los muros de piedra, las abejas zumbaban entre las rosas silvestres, y los aldeanos, con sombreros prácticos y sus mejores vestidos de verano, se reunieron en el césped de la antigua vicaría, para lo que prometía ser el evento social más excéntrico de la temporada, la fiesta de verano, organizada por el señor Oswald Purbright, abogado jubilado y recién llegado. Nadie podía explicar con exactitud por qué el señor Purbright, hombre de considerable reputación legal en los tribunales londinenses, había elegido establecerse en un pueblo como Merryweather. Aunque era cortés y generoso con sus invitaciones, había algo ligeramente inescrutable en él, una frialdad tras sus gafas, una pausa demasiado larga antes de reír, como si la diversión necesitara aprobación legal. Algunos especulaban que había huido de un escándalo. Otros murmuraban sobre una fortuna amasada en circunstancias cuestionables. Pero estas eran ideas vanas, envueltas en la misma malicia inofensiva que alimentaba a cualquier pueblo inglés que se precie aún así. La fiesta fue sin duda un éxito al principio. Había puestos de mermelada y bordado, una función de Punch and Judy para los niños, e incluso un curioso puestocito que ofrecía aforismos en latín escritos por el propio señor Purbright en tarjetas en relieve. Fiat justitia ruat caelum, decía una pegada a una pequeña bolsa de arpillera llena de dulce de azúcar, que se haga justicia, aunque se caigan los cielos. La señorita Marple llegó en punto a las 3, como siempre en tales ocasiones, vestida de lavanda pálido con una ramita de romero seco, discretamente guardada en el bolso. «Te recuerdo», solía decir, aunque nunca especificó para quién. Se movía entre la concurrencia con sonrisas amables y mirada cómplice, deteniéndose en la mesa de conservas para preguntar por la mermelada de membrillo de la señora Ferncombe y observando en voz baja cómo la respuesta de la señora Ferncombe, bastante evasiva, muy distinta a su orgullo habitual, sugería que no la había conseguido este año. A las 4, la fiesta había alcanzado su máximo esplendor. Las risas se arrastraban en la brisa. Un cuarteto de cuerda tocaba bajo el viejo olmo, y entonces llegó el grito. Era un sonido agudo y áspero, sobresaltado, no teatral, que provenía de cerca del jardín trasero, donde el señor Purbright había abierto su estudio a los invitados curiosos sobre su biblioteca de derecho. El grito pertenecía a la joven Olive Wilmot, la hija del vicario, quien había entrado a preguntar por un guante perdido. Su rostro pálido apareció en las puertas, francesas con el pecho agitado. Está muerto», jadeó. «El señor Purbright está en el suelo. Hay sangre». Por un terrible instante la multitud se quedó paralizada en una educada incomprensión, como si Olive se hubiera equivocado de diálogo en una obra de teatro. Entonces se desató el caos. Alguien pidió un médico a gritos. La señora Ferncombe se desmayó, aunque no de forma muy convincente, y varios invitados se abalanzaron sobre ellos, solo para ser retenidos por el señor Appleton, el policía local, quien ya había asumido la autoridad con teatral premura. La señorita Marple, mientras tanto, permaneció donde estaba. Ladeó ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos como si intentara captar la dirección de un débil canto de pájaro. Luego, sin hacer ruido,
se dirigió a la casa. Dentro, el aire cambió. La fiesta había sido todo sol, charlas y galletas, de limón. El estudio estaba silencioso, pesado, impregnado por el aroma a libros viejos y algo más oscuro. Oswald Pirbright yacía tras su escritorio de caoba, con una única flor carmesí extendiéndose sobre su chaleco marfil. Sus gafas estaban torcidas. Una pluma estilográfica yacía cerca de su mano derecha. El tintero que estaba a su lado se había volcado y su contenido se había acumulado sobre una pila de pergaminos. La señorita Marple llegó a la puerta justo cuando el agente Appleton gritó: «¡Que nadie toque nada! Por favor, que nadie se mueva». Y luego, con cierta incertidumbre, añadió: «Señorita Marple, quizá no debería...». Pero ella ya estaba observando. Sin tocar, por supuesto, simplemente estaba de pie, en silencio, con las manos enguantadas, entrelazadas ante sí, y la mirada penetrante de un reyezuelo, recorriendo rápidamente la habitación. Se fijó en el reloj roto sobre la repisa. Marcaba las 3:43. Se fijó en que las cortinas estaban medio corridas, aunque aún era de día. Y también se fijó en que la mano izquierda del señor Pirbright, aunque ensangrentada, estaba cerrada en un puño. «¿Causas naturales?», murmuró alguien. Era el reverendo Wilmot, que entraba corriendo tras su hija. «¿Un corazón, quizá? El pobre no era joven». «No lo creo», murmuró la señorita Marple casi para sí misma. «No, no es nada natural». Appleton la miró. «Está nervioso. Bueno, esperaremos al inspector. Tendré que llamar a la comisaría de Branbury. Puedo sugerir», añadió la señorita Marple en voz baja, «que también solicite la presencia del doctor Wendell. Puede ser importante establecer cuándo el señor Pirbright murió». No solo cómo Olive, todavía conmocionada, se aferró al brazo de su padre. Estaba bien justo antes, lo juro. Estaba hablando con alguien, creo. Oí voces, graves, y entonces lo vi. La niña rompió a llorar. La señorita Marple metió la mano con cuidado en su bolso y le entregó un pañuelo, de lino blanco liso con un pequeño lirio bordado. El inspector de Branbury llegó en menos de una hora. Un hombre competente llamado Inspector Graves, de sienes, canosas y fama de meticuloso. Examinó el cuerpo, tomó notas y acordonó la sala. La fiesta, por supuesto, se suspendió. Los aldeanos recogieron sus pasteles y mermeladas murmurando excusas, mirando de reojo la casa mientras se escabullían. Algunos se quedaron al otro lado de la puerta del jardín, en voz baja y ansiosos. Asesinato en Berryweather. Fue el primero que se recuerda, quizás de la historia. Esa noche el pueblo bullía como una colmena perturbada. Las teorías florecieron, como belladona, fantasiosas, venenosas e imposibles de ignorar. Lo envenenaron, declaró la señora Ferncombe al ser revivida. Recuerde lo que le dije, fue ese extraño té extranjero que sirvió. Supongo que era la hija del vicario, murmuró el viejo señor Kettle, que desconfiaba de cualquiera menor, de 25 años. No, dijo la señorita Gracie Bell, la maestra jubilada. Fue el pasado del abogado lo que lo atrapó. Siempre pensé que ocultaba algo. Esos cartas latinas, en efecto. Un hombre así tenía enemigos. En su pequeña casa de campo cubierta de rosas en Church Lane, la señorita Marple estaba sentada en su sala, con la labor de punto cuidadosamente colocada junto a su taza de té. Las sombras del día se habían alargado en silencio, pero su mente no descansaba. Había visto mucho en su vida, codicia, celos, pasión, vergüenza, y sabía, tan seguro como conocía el patrón de su punto de cable, que este asesinato no fue un crimen impulsivo. Había sido planeado, medido, ejecutado con cálculo, y en algún lugar entre los pliegues de los chismes del pueblo y las sonrisas educadas, la razón
y el asesino estaba esperando ser visto. Ella volvió a intentar coger su tejido, pero se detuvo. «Justicia», murmuró en voz alta, mirando la tarjeta que había conservado de la fiesta. «Que la justicia corra al cielo. Hágase justicia, aunque se caigan los cielos». Era, pensó, un sentimiento curioso para un hombre que sabía que pronto sería asesinado. La mañana siguiente a la fiesta amaneció con una serenidad engañosa. La niebla flotaba sobre los setos, el rocío se aferraba a los cristales, y los únicos sonidos audibles eran el canto de los petirrojos y el ladrido lejano del collie del señor Tyler. Pero bajo esa tranquila superficie, Merryweather era un hervidero de conjeturas que ya bullía cuando el sol se alzaba sobre el tejado de tejas verdes de la oficina de correos del pueblo. Dentro de la estrecha tienda de la oficina de correos, donde se podía comprar de todo, desde sellos hasta azúcar de cebada, la señora Marigold Blanchford, la directora de correos y proveedora de escándalos a tiempo parcial, le contaba su versión de la trágica fiesta a una señorita Gracie Bell bastante cautivada. «Te digo, Gracie, la chica estaba blanca como el suero de leche», dijo, dando golpecitos al mostrador para enfatizar. Pobre Olive Wilmot. Y pensar que él lo encontró así, con sangre en las estanterías y la pluma aún en la mano. Supongo que estaba escribiendo algo cuando... Ya sabes. Bajó la voz dramáticamente, cuando el asesino atacó. La señorita Bell se ajustó las gafas. «¿Pero no oí que fue una herida en el pecho? ¿Una puñalada?» «Ah, sí, a través del chaleco, o eso dice la señora Ferncombe, aunque nadie sabe cómo lo sabe, después de desmayarse sobre las tartas de ruibarbo». La puerta tintineó al entrar la señora Carmody, con su cesta de tejer balanceándose a su lado. «Se equivocan», anunció jadeante y decidida. «Fue veneno, debió serlo. Me enteré por Sidney, quien a su vez lo oyó por la criada del médico, que el pobre hombre tenía los ojos muy abiertos. Es señal de envenenamiento, ¿no?» La señorita Bell arqueó las cejas. «También es señal de sorpresa, Marjorie, o eso creo». La señora Carmody resopló, pero no dijo nada más. Al otro lado del pueblo, conversaciones similares se desarrollaban en cocinas y salones, en la frutería y a lo largo de los senderos adoquinados. Todos tenían una teoría, y todos, con curiosidad, recordaban algo que ahora consideraban sospechoso. ¿No recibía cartas extrañas?, preguntó la señora Denham, quien había visto a Purbright en el buzón semanalmente, inspeccionando siempre cada sobre como si fuera una prueba judicial. «Recuerdo que una vez me dijo que había defendido a un hombre acusado de robar joyas», dijo el señor Pringle, en la panadería. «Dijo que se había hecho justicia, pero nunca explicó cómo». «¿Crees?», susurró la señorita Gilly Farnsworth, «que tenía una esposa secreta o un hijo ilegítimo». «Ah, eso lo explicaría todo». La señorita Marple, mientras tanto, tomaba el té sin interrupciones, sentada junto a la ventana de su casita cubierta de rosas, donde las cortinas de encaje se alzaban suavemente con la brisa matutina. Ya había oído suficientes comentarios del pueblo, con solo pasar por el callejón camino a la frutería. No hacía falta pedir opiniones. La gente las expresaba voluntariamente, a menudo en voz alta y con gran seguridad. Ese era, según la experiencia, de la señorita Marple. Precisamente cuando había que escuchar con más atención, no a lo que se decía, sino a lo que no se decía. Más tarde esa mañana hizo una discreta visita a la vicaría. La familia Wilmot había pasado una noche difícil, y aunque la señorita Marple no tenía intención de pedirle a Olive que reviviera el trauma, sospechaba que la lucidez de la niña podría revelar algo valioso. La hizo pasar el mismísimo reverendo Wilmot, un hombre bondadoso y de aspecto cansado con gafas demasiado grandes para su rostro estrecho.
Me temo que Olive todavía está bastante afectada, señorita Marple, dijo mientras la acompañaba a la sala de estar. Está arriba descansando, aunque francamente creo que es la atención lo que la ha agotado más que el evento. Lo entiendo perfectamente, dijo la señorita Marple amablemente. Solo esperaba consolarla un poco, y quizás hacerle una o dos preguntas si fuera necesario. El vicario dudó, luego asintió con cansancio. Mencionó algo peculiar, ahora que lo pienso. Algo que oyó por casualidad cerca de la puerta del estudio. Antes de entrar y, bueno, encontrarlo. Oh, dijo que el señor Purbright estaba discutiendo con alguien. No reconoció la voz, pero sonaba furioso, dijo ella. Bajo, pero lleno de veneno, si entiendes lo que quiere decir. Sí, claro. La señorita Marple dio un sorbo de té con cuidado. Y dijo cuánto duró la discusión. Solo unos minutos. Luego todo quedó en silencio. Esperó pensando que quizá no debía interrumpir, pero al ver que nadie salía, supuso que era seguro. Hizo una pausa. Y ya saben lo que siguió. La señorita Marple asintió, analizando mentalmente las implicaciones. Y no vieron a nadie salir del estudio, nadie que sepamos, pero la fiesta ya estaba bastante concurrida. Era fácil que alguien se escabullera sin ser visto al salir de la vicaría. La señorita Marple se detuvo en la puerta, con la mirada perdida en la casa donde el señor Purbright había vivido y muerto hacía tan poco. Ahora estaba en silencio, con las cortinas corridas. Un aldeano considerado había atado una cinta negra a la puerta del jardín. La muerte, incluso el asesinato, tenía sus protocolos sociales. De vuelta en el pueblo, el inspector Graves ya estaba haciendo averiguaciones discretas. Había entrevistado al personal de la casa, solo dos, la señora Littleton, la cocinera y ama de llaves, y el joven Arthur Finch, un muchacho del pueblo contratado para la jardinería y los recados. Ninguno de los dos había oído ni visto nada destacable, aunque Arthur afirmó haber visto al señor Purbright conversando con un hombre de abrigo gris esa misma tarde, alguien desconocido en el pueblo. Graves paseaba frente al estudio, ahora cerrado, con el contorno en tiza del cuerpo del difunto abogado aún apenas visible sobre la alfombra. Un desconocido, murmuró anotando en su cuaderno. Abrigo gris, a última hora de la tarde, posiblemente la última vez que lo vi con vida. La señorita Marple visitó al inspector esa tarde con el pretexto de preguntar por los preparativos del funeral. Este la recibió cortésmente, aunque con cierta condescendencia como solían hacer los hombres jóvenes. Me imagino, dijo la señorita Marple con una suave sonrisa, que está recibiendo todo tipo de sugerencias útiles de que los aldeanos. Podría decirse eso, dijo Graves riendo. Hasta ahora he oído que fue suicidio, venganza, un crimen pasional y mi favorito, una maldición gitana. Ay, Dios mío, dijo la señorita Marple con remilgo. Es asombroso lo imaginativa que puede llegar a ser la gente ante la tragedia. Pero me pregunto, ¿sí? Bueno, me pregunto, dijo con voz suave pero firme. ¿Por qué el señor Purbright decidió organizar la fiesta? Fue un gesto bastante generoso para alguien tan recién llegado y tan distante. El inspector frunció el ceño. ¿Cree que el suceso fue inusual? Ah, para nada, respondió ella. Solo que era fuera de personaje y cuando algo parece fuera de lo común a menudo significa que había otro motivo. Graves la miró parpadeando. ¿Cómo? No sabría decirlo. Pero quizá esperaba que viniera alguien de su pasado, alguien que no vendría a menos que lo invitaran a un evento público y respetable. Graves golpeó su libreta pensativo. ¿Y crees que esta persona lo mató? La señorita Marple se encogió de hombros levemente, con pesar. Creo que sería prematuro sacar conclusiones, pero también creo que sería prudente fijarnos no solo en los aldeanos,
sino también en aquellos que visitado la fiesta, sobre todo si pasaban casi desapercibidos. Graves asintió lentamente. Muy bien, señorita Marple. Haré averiguaciones al respecto. Sonrió con dulzura. Gracias, inspector. Y tenga cuidado al dar por sentado que el sospechoso más visible es el correcto. En mi experiencia, los asesinos rara vez están a la vista de todos, a menos, claro, que quieran ser vistos por una razón muy distinta. Cuando se dio la vuelta para irse, sus ojos volvieron a captar la tarjeta que aún estaba apoyada sobre el escritorio del estudio. Que la justicia corra al cielo. Un lema tan dramático para un hombre que, según todas las apariencias, había vivido sus últimos días en un modesto retiro. A menos, por supuesto, que el pasado lo hubiera seguido hasta Merryweather. El día siguiente en Merryweather fue inusualmente tranquilo, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. El calor del verano se había vuelto lánguido y denso, pesando sobre los tejados de paja y presionando contra los cristales, como si incluso el clima se hubiera detenido a escuchar a escondidas el misterio que ahora se cernía sobre la vieja vicaría. Dentro de las casas y tiendas, la gente hablaba en voz baja mirando por encima del hombro y bajando la voz al pasar los desconocidos. La sospecha, aunque disfrazada de sonrisas educadas, se palpaba en cada gesto y saludo. El inspector Graves, metódico y sereno, ya había establecido una pequeña base de operaciones en el estudio de la casa del difunto señor Pirbright. Había pasado el día anterior entrevistando al personal de la casa, a los invitados a la fiesta y al médico local, el doctor Wendell, quien confirmó que la herida mortal fue, en efecto, una puñalada. Precisa, probablemente premeditada, y realizada con una hoja estrecha de no más de 15 centímetros. Me perforó el corazón, había dicho Wendell quitándose las gafas. Rápido, limpio, casi quirúrgico. Graves, mientras tomaba notas, hizo una pausa. ¿Dirías que el asesino sabía lo que hacía? Wendell frunció el ceño. Es posible. He visto intentos de aficionados, precipitados e imprecisos. Pero esto fue deliberado. Esa sola palabra, adrede, resonó en los pensamientos del inspector mientras volvía a sus notas en el estudio. El escritorio de la víctima permanecía prácticamente intacto, salvo por unos pocos objetos, ahora embolsados y marcados. Una carta a medio escribir dirigida a alguien llamado R.G., con la tinta corrida como si su mano hubiera vacilado a mitad de frase. La pluma estilográfica caída, el reloj en su bolsillo, que aún marcaba la hora correcta, un extraño contraste con el reloj antiguo de la repisa, que se había parado a las 3:43. Graves encontró este último detalle particularmente inquietante. ¿Por qué se había parado el reloj, pero no el reloj? Afuera, la señorita Marple caminaba por el sendero sinuoso que conducía del cementerio a la residencia del abogado, deteniéndose de vez en cuando para saludar a los aldeanos que pasaban con una palabra amable o un comentario sobre el tiempo. Pero su mente estaba lejos de la charla ociosa. Había observado, en silencio como era su costumbre, que el dolor en Merryweather había adquirido un tono teatral. Nadie había conocido el señor Pirbright, y aún así, todo el pueblo lloraba con el fervor de una pérdida personal. Eso en sí mismo era curioso. También había notado algo durante su visita anterior a la vicaría, algo que Olive Wilmot había dicho de pasada casi como una ocurrencia de último momento, que había oído dos voces, el señor Pirbright y otro, pero no pudo identificar al segundo. Un desconocido, quizá, o alguien a quien conocía, pero cuya voz estaba alterada por la ira. Aun así, la señorita Marple no se apresuraba. Nunca lo hacía. Su enfoque del misterio, al igual que su jardinería, era paciente.
Hay que estudiar la tierra, probar la luz, examinar las raíces antes de siquiera usar las tijeras. Llamó suavemente a la puerta de la residencia Purbright y la recibió, no el inspector, sino Arthur Finch, el joven enjuto que había trabajado en el jardín y hecho recados para el difunto abogado. Llevaba las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus brazos pecosos y su cabello oscuro le caía sobre la frente. «Oh, sí, señorita Marple», dijo sobresaltado. «Buenos días, Arthur. ¿Podrías hablar un momento?» Dudó. «Bueno, el inspector Graves no está. Dijo que iba a entrevistar a los invitados de la fiesta otra vez. Pero, si es solo una palabra, le aseguró entrando justo después del umbral. Mantuvo su mirada ligera y amable, su postura de abuela, aunque su mente era aguda como una aguja. «Debiste pasar bastante tiempo con el señor Purbright», dijo. «¿Estaba de buen humor antes de la fiesta?» Arthur se encogió de hombros, cambiando el peso de un pie al otro. «Siempre fue raro, señora. Retraído, cortés pero formal. Nunca le gustaban las bromas ni las charlas triviales. Pero ese día estaba nervioso, más nervioso que de costumbre. No dejaba de mirar la hora. Se limpiaba las gafas una y otra vez. «Interesante», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Y recibió alguna visita esa mañana?» «Solo una entrega. Libros, creo. Ayudé a subir. La caja. La dejé en la mesita del estudio. ¿Por casualidad viste qué tipo de libros?» Arthur negó con la cabeza. «No miré. Me pidió que los dejara sellados». «Ya veo». Hizo una pausa. «¿Y después de que empezó la fiesta? ¿Viste a alguien desconocido cerca del estudio?» Arthur se mordió el labio. «Había un hombre que no conocía. Llegó tarde, creo que cerca de las 4. Alto, con abrigo gris. No habló mucho. Entró directamente como si supiera a dónde iba. ¿Lo viste irse?» «Justo eso. No lo hice». La señorita Marple emitió un murmullo pensativo. «¿Y la caja de libros? ¿Cree que todavía está en el estudio?» Arthur miró hacia el pasillo. «Podría ser. Que yo sepa, el inspector no preguntó por ello». «Gracias, Arthur. Me has sido de gran ayuda». Salió una vez más. El jardín estaba inusualmente silencioso, salvo por el zumbido sordo de una abeja cerca de las hortensias. Se dirigió al cementerio, donde sabía que la abuela del jardinero, la anciana Edna Finch, estaría barriendo las piedras. Edna había sido ama de llaves en 4 vicarías a lo largo de su vida y había presenciado todos los escándalos de Merryweather, y algunos que nunca se habían dicho en voz alta. «¿Sabes, Edna?», dijo la señorita Marple al acercarse. «Arthur mencionó que el señor Purbright recibió un envío la mañana de la fiesta. Libros sellados». Edna, secándose la frente con el dorso de la manga, asintió. «Sí que lo hizo. Y te diré algo curioso. El paquete venía de Yorkshire. La dirección estaba escrita en mayúsculas, a máquina, no a mano. Arthur dijo que nunca había visto el nombre del remitente». «Qué curioso», dijo la señorita. «Marple, ¿y el señor Purbright no dijo nada sobre su contenido? Solo que era investigación. Esa fue la palabra que usó». La señorita Marple entrecerró los ojos levemente. «Me pregunto qué clase de investigación estaría haciendo un abogado jubilado días antes de su propio asesinato». Fue una pregunta que resonó de nuevo esa misma noche, mientras el inspector Graves revisaba el contenido del estudio con más detenimiento. Siguiendo la sutil sugerencia de la señorita Marple, había abierto la caja de libros sin abrir. Dentro, envueltos en papel de seda y papel marrón, había 5 volúmenes encuadernados en cuero, tratados legales antiguos y poco comunes, con sus títulos grabados en pan de oro descolorido. Pero entre ellos había una anomalía, un diario delgado, encuadernado en tela roja descolorida,
encajado entre los volúmenes más grandes. No era una obra publicada. Sus páginas estaban escritas a mano con una letra nítida y firme. No tenía portada, solo un nombre escrito en la contraportada, Richard Godfrey. Graves frunció el ceño. R.G., murmuró, las mismas iniciales que aparecían en la carta inacabada, encontrada en el escritorio de Purbright. Hojeó las páginas. El contenido era errático. Algunas entradas eran analíticas, otras emotivas, incluso frenéticas. Un pasaje decía: nunca se trató de justicia, siempre se trató de control. Oswald lo sabía, tenía que saberlo, y aún así dejó que lo tergiversaran. Los ojos de Graves se abrieron de par en par. ¡Qué demonios! Hizo girar el libro suavemente entre sus manos, ahora plenamente consciente de que lo que sostenía no solo podría explicar el estado mental de Purbright, sino también insinuar un secreto que alguien había matado para enterrar. Afuera, el crepúsculo se cernía sobre Merryweather. La señorita Marple, sentada de nuevo en su salón con una taza de leche caliente y su labor de punto sobre el regazo, contemplaba pensativa el fuego. Richard Godfrey, dijo en voz alta. El nombre le sonaba desconocido, pero significativo. Ahora me pregunto quién era él. Tomó la aguja y reanudó su trabajo, cada puntada deliberada. El pueblo pensó que solo fue un asesinato, pero la señorita Marple ahora sospechaba que se trataba de algo más, el acto final de una obra que había comenzado hacía muchos años, fuera del escenario, en la sombra, esperando su momento. Merryweather era un pueblo que se enorgullecía de su rutina, pero ahora ésta se había roto. En la mañana del cuarto día tras la prematura muerte del señor Oswald Purbright, el aire tenía un tono diferente, de contención, como si el propio pueblo contuviera la respiración. La gente seguía paseando a sus perros y comprando bollos en la panadería Renly, pero lo hacían con educada desconfianza. Los sucesos de la fiesta habían introducido un hilo invisible, conectando a los vecinos en una red de incertidumbre. ¿Quién lo había hecho? ¿Quién lo había sabido y lo había ocultado? Y quizás más apremiante para la sensibilidad de los aldeanos, ¿quién sería el siguiente? El inspector Graves permanecía sentado, rígido, en la trastienda de la casa del abogado, ahora convertida en despacho de investigación no oficial. Sobre la mesa, frente a él, yacía el diario rojo abierto por la página con el críptico pasaje que la señorita Marple había mencionado. Nunca se trató de justicia, siempre se trató de control. El nombre de Richard Godfrey resonaba en su mente como un eco inesperado. No se mencionaba a tal hombre en el testamento de Purbright, ni en los recuerdos del pueblo, pero el diario había sido enviado por correo a Merryweather pocos días antes de la fiesta. Y eso, Graves estaba seguro, no era casualidad. Se frotó la barbilla y abrió su libreta por una lista de nombres, invitados a la fiesta, quienes habían hablado con el difunto ese día, o tenían motivos para estar cerca del estudio. Encabezaba la lista el reverendo Wilmot, seguido de su hija Olive, la señora Ferncombe, que se había desmayado, y la señorita Gracie Bell, que era la más cercana al estudio cuando se oyó el grito. Pero fue el siguiente nombre el que recientemente se convirtió en el foco de interés de Graves, señor Lionel Marchwood. Marchwood era un hombre alto, de mandíbula prominente, de unos 50 y pocos años, con abundante cabello plateado y modales demasiado seguros de sí mismos. Se había mudado a Merryweather unos meses antes que Purbright, y se había instalado en una modesta pero encantadora casa de campo georgiana cerca del campo de cricket. Era, según sus propias palabras, un funcionario jubilado, aunque nadie recordaba con exactitud en qué departamento había trabajado.
Asistía a la iglesia de forma irregular, era reservado y había causado poca impresión en los aldeanos, más sociables. Pero más recientemente, varios asistentes a la fiesta recordaban haber visto a Marchwood en el estudio o cerca de él poco antes de que se oyera el grito. Graves lo había citado para una entrevista formal esa mañana. Marchwood llegó puntual, vestido con una chaqueta planchada y bastón en mano. No por necesidad, sospechaba Graves, sino por efecto. «Querías hablar conmigo», dijo Marchwood con calma mientras entraba en la habitación, con un tono seco y preciso. Graves señaló una silla enfrente. «Sí, gracias por venir. Como sabe, estamos intentando reconstruir la cronología de los acontecimientos del día de la muerte del señor Pirbright. Varios asistentes recuerdan haberlo visto entrar o deambular cerca del estudio poco antes de las 4. Marchwood frunció el ceño, pero no por sorpresa. «Sí, pasé por el estudio. Me detuve a admirar una serie de grabados marítimos en el pasillo. No tenía ni idea de que el señor Pirbright estuviera dentro. ¿No hablaste con él?» «No, ni siquiera lo vi». Graves asintió anotando. «¿Lo conocías bien?» «No especialmente. Intercambiamos algunas bromas en la tienda de comestibles y me invitó a la fiesta. Eso es todo. Ambos eran relativamente nuevos en Merryweather». «¿Hablaron alguna vez de sus carreras anteriores?» Marchwood soltó una risita. «Solo en términos muy vagos. Él habló poco de la ley y yo hablé poco de la burocracia. Fue un acuerdo tácito. ¿Y alguna vez escuchaste el nombre de Richard Godfrey mencionado en tus interacciones?» Ante esto, Marchwood se quedó quieto. Su mano izquierda apoyada en el mango del bastón se flexionó ligeramente. «No», dijo después de un instante de más. «El nombre no me dice nada». Pero el inspector Graves había estado atento a esa pausa. «¿Está seguro?» «Bastante». La señorita Marple, sentada en la habitación contigua con vistas al pasillo, a petición exclusiva del inspector Graves por su percepción única, notó el cambio momentáneo en el tono de Marchwood. Hacía tiempo que había aprendido que las mentiras rara vez eran ruidosas, eran silenciosas, calculadas y muy reveladoras en su vacilación. Más tarde ese día, Marchwood salió de la casa con una sonrisa educada y un leve gesto de asentimiento hacia la señorita Marple, quien respondió con la misma gracia. «¿Y bien?», preguntó Graves volviendo a sus notas una vez que Marchwood se fue. «Estaba mintiendo», dijo simplemente la señorita Marple. Graves arqueó una ceja. «¿Estás seguro?» «Ah, sí. No en el sentido teatral, sin miradas fugaces ni palmas sudorosas. Solo un pequeño cambio de postura cuando preguntaste por Richard Godfrey», y flexionó la mano. Tensión nerviosa. Graves asintió con un sonido. «Lo tendremos en cuenta». Pero Marchwood no era la única persona bajo escrutinio. El inspector Graves también había dirigido su atención a señora Ferncombe, una viuda, corpulenta y dominante, con gusto por el licor de saúco y las opiniones no solicitadas. Se había desmayado justo cuando se descubrió el asesinato, pero ahora, en retrospectiva, nadie podía recordar con certeza si realmente lo había hecho, visto el cuerpo o simplemente respondió a los gritos. Al ser interrogada, la señora Ferncombe insistió en que estaba cerca de la mesa de tarta de melaza, al fondo del jardín, cuando se oyó el grito. Pero una niña pequeña, Sylvia Toms, de 10 años, afirmó haberla visto salir de la casa minutos antes. La señorita Marple, en su paseo de esa tarde, visitó la residencia Ferncombe, aparentemente para devolver un patrón de punto prestado. La señora Ferncombe, nerviosa pero cordial, la recibió con una mezcla de diversión y desconfianza. «Debo decir», resopló,
que este asunto me ha alterado bastante los nervios. Me lo imagino, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero me pregunto, si no es demasiado intrusivo, si conocía al señor Purbright antes de su llegada a Berryweather. La señora Ferncombe pareció ofendida. Ninguna en absoluto. Pero quizá su difunto esposo sí lo hizo. Estaba involucrado. En el sector bancario, ¿no? Sí, lo era. Aunque no veo qué tiene que ver eso con nada. El tono de la señorita Marple no vaciló. Solo que una vez oí al señor Purbright hablar con alguien sobre una disputa legal relacionada con inversiones fraudulentas y una empresa bancaria. Parecía bastante animado en ese momento. La señora Ferncombe se puso rígida. No tengo ni idea de eso. Claro que no, querida, dijo la señorita Marple con una suave sonrisa levantándose. Pero cuídate. Te conviene estar bien de salud para la investigación. Al salir, la señorita Marple miró hacia atrás y vio que una cortina se movía en la ventana superior. La señora Ferncombe ya la observaba desde arriba. Al final de la semana, la lista de sospechosos no se había acortado, pero sí había adquirido nuevas dimensiones. Había Arthur Finch, el jardinero, que pudo haber visto u oído más de lo que admitió. Había Oliva Wilmot, cuyo recuerdo de la segunda voz seguía siendo vago. Y ahora estaba el asunto de Richard Godfrey, cuyo diario insinuaba traición y enojo reprimido. Sin embargo, a pesar de todo, la señorita Marple mantuvo la calma. No visitó más de lo habitual, siguió sus rutas habituales y comentó sobre el clima y el retraso de las hortensias. Pero en su mirada serena se estaban atando cabos, porque la señorita Marple había empezado a formarse una imagen, aún no completa, pero con suficientes esquinas unidas como para dar una pista de la imagen. Algo había llegado a Berryweather con Oswald Purbright. Algo enterrado quizá, pero no muerto. Y en algún lugar, entre las fachadas educadas y las teorías susurradas, había una persona cuyo pasado era mucho más peligroso de lo que sugería su presente. La investigación se programó para la semana siguiente, pero la sensación de inquietud en Berryweather ya se había vuelto más densa, como una niebla que se negaba a disiparse. No era solo el misterio de quién había asesinado al señor Oswald Purbright, sino porque la pregunta rondaba en cada pausa entre las tazas de té y en cada conversación a medias en la plaza del pueblo. Las teorías florecían en los senderos del jardín y tras las cortinas corridas, pero ninguna encajaba con el peculiar aire de cálculo que se cernía sobre el caso. La señorita Marple había pasado la mayor parte de la mañana inspeccionando su grosellero con la calma que se le daba. Su ama de llaves, la señorita Knight, había comentado lo poco que parecía inquietarse por el caos que las rodeaba. «Oh, pero hay que mantener la calma en medio de la tormenta, querida», respondió la señorita Marple con suavidad. «Si no, nunca verás lo que sale a la superficie». Y algo había flotado, o mejor dicho, se había interpuesto suavemente en su camino. Esa misma tarde, mientras visitaba la vicaría, supuestamente para entregar una donación al fondo de restauración de la iglesia, la señorita Marple se había detenido a descansar en el estudio. Allí, junto a la repisa de la chimenea, había una fotografía enmarcada de un grupo de hombres de Cambridge con togas académicas, de pie bajo un arco de piedra. Los tonos sepia delataban su edad, quizá 30 años atrás. El joven reverendo Wilmot era inconfundible. El tercero desde la izquierda, con el rostro más delgado y la mirada seria tras unas gafas redondas. Pero fue el hombre que estaba a su lado quien llamó la atención de la señorita Marple. Se inclinó y se ajustó las gafas. El hombre a la derecha de Wilmot tenía un rostro alargado y solemne, nariz estrecha y llevaba la birrete ladeado. Su expresión era indescifrable, seria, incluso entonces.
y aunque el paso del tiempo había borrado los detalles más sutiles de la foto, era difícil confundir su identidad. Era Oswald Purbright. Nunca supe que el reverendo asistía a la universidad con el señor Purbright, comentó amablemente, cuando entró el reverendo Wilmot. Parpadeó sorprendido, siguiendo su mirada. Madre mía, debe ser de mi segundo año. Había olvidado por completo que salía en esa foto. Él estudiaba Derecho, por supuesto, y yo Teología. No nos movíamos en los mismos círculos, aunque nos encontrábamos de vez en cuando en la sociedad de debate. ¿Se mantuvieron en contacto después de la universidad? No, la verdad es que no. Solo lo reconocí bien cuando llegó aquí a Berryweather. Me recordó antes de que yo lo recordara, me avergüenza decirlo. La voz de la señorita Marple seguía siendo la misma de siempre, y aún así se instaló en el mismo pueblo donde usted reside. ¿Una coincidencia? El reverendo sonrió un poco incómodo. Quizás no. Mencionó haberme oído predicar en Londres una vez. Supongo que eso le inspiró. Siempre admiró la moderación, y Berryweather, que es como nadie si no es moderado. La señorita Marple asintió con la cabeza, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Esa fotografía no era un detalle trivial. Colocó al reverendo Wilmot y a Oswald Purbright en la órbita del otro mucho antes de lo que la mayoría sospechaba, y ella había empezado a sospechar que esta no era la única conexión duradera que se escondía bajo la agradable apariencia de la vida en el pueblo. Al volver a casa, pasó por el cementerio y vio al inspector Graves saliendo del sendero lateral, que conducía a la parte trasera de la vicaría. Tenía el ceño fruncido, el abrigo ondeando ligeramente al viento y el cuaderno en la mano. «Señorita Marple», dijo con un breve asentimiento, «acabo de salir de una entrevista bastante frustrante». «Oh, Olive Wilmot». Ella recordó algo más, o mejor dicho, ella piensa así. Una figura salió del estudio justo antes de que ella entrara, pero solo lo vio fugazmente por la ventana de la biblioteca y no puede estar segura de quién era. Aún, así el subconsciente suele contener más verdad que la mente consciente, dijo la señorita Marple con serenidad. Describió algo, solo que la persona era alta, vestía algo gris y se movía con prisa. Eso coincide con el avistamiento anterior de Arthur Finch. En efecto, dudó. ¿Crees que la coartada de Marchwood se sostendrá? Graves suspiró. Su cronología es imprecisa, pero insiste en que simplemente pasó de largo por el estudio. Afirma que se quedó cerca de la tienda de té con la señorita Gracie Bell durante el resto de la fiesta. Ah, sí, señorita Bell. Una mujer con excelente memoria para los poemas, pero trágicamente mala para la puntualidad. Graves rió entre dientes a su pesar. ¿Crees que no se dio cuenta de si él estaba allí o no? Oh, creo que se dio cuenta. La pregunta es si ella comprendido lo que estaba viendo, o quizás lo que se suponía que debía ver. El inspector se detuvo en medio del callejón, con expresión pensativa. ¿Insinúa que lo está encubriendo? No deliberadamente. A la señorita Bell le encanta la compañía de Marchwood. Admira a los hombres inteligentes, sobre todo a los que citan a Dryden. Si el señor Marchwood le dijera que está con ella, podría creerlo por cariño. Caminaron en silencio unos pasos más. Entonces Graves dijo, «Hay otro asunto. Hemos rastreado el paquete, los libros. El diario fue enviado desde Leeds, pero la dirección del remitente es falsa». ¿Falso? La señorita Marple levantó las cejas. Sí. El edificio que aparece en la etiqueta es un almacén abandonado. No hay residentes ni publicaciones recientes. Es probable que el diario se enviara con una etiqueta falsa y una transacción en efectivo. No hay forma de rastrearlo. La señorita Marple parecía tranquilamente satisfecha, lo que significa que el remitente sabía lo que hacía,
y posiblemente temía ser descubierto. Esa noche, de vuelta en su salón, la señorita Marple retomó una vieja costumbre: plasmar sus pistas en papel, como si estuviera organizando un macizo de flores. Tomó pequeñas notas: Purbright y Wilmot. Conexión universitaria: Marchwood. Miente sobre conocer a Richard Godfrey. Diario. Tocas tono emotivo, acusatorio y resentido. Entrega desde Leeds. Anónimo. El reloj se paró a las 3:43. El reloj no. ¿Por qué? Ella marcó con un círculo ese último punto. La diferencia entre los dos relojes seguía molestándola. El reloj de la repisa se había detenido a la hora exacta en que Olive Wilmot afirmaba haber oído el grito. ¿Pero por qué el reloj en el bolsillo del señor Purbright seguía sonando sin problemas? Era posible, por supuesto, que el reloj de la repisa simplemente hubiera fallado. Pero según la experiencia de la señorita Marple, los asesinos rara vez dejaban nada al azar. Cogió el teléfono y tras una breve llamada al inspector Graves, confirmó su presentimiento. Sí, había dicho Graves con cierta perplejidad. El mecanismo de cuerda del reloj estaba intacto. El muelle real no estaba roto, solo parado, detenido a propósito, lo que significaba que el reloj no era simplemente un cronometrador, era un mensaje. ¿Pero un mensaje para quién? Sus pensamientos. Volvieron de nuevo al nombre del diario, Richard Godfrey. El tono de las anotaciones era amargo. Algunas hablaban de traición. Una mencionaba un juicio, lo que implicaba que algo se había ocultado, o incluso manipulado. ¿Era posible que Purbright hubiera estado involucrado en un caso que salió terriblemente mal? Si es así, entonces el asesinato no fue solo un crimen. Al local, fue un ajuste de cuentas. En ese momento alguien llamó a la puerta. Era el joven Arthur Finch, con sombrero en la mano y ojos nerviosos. «Disculpe, señorita Marple», dijo, «pero encontré algo detrás del armario del estudio, cuando ayudaba a sacar cajas esta mañana». Le tendió un pequeño objeto envuelto en un paño. Dentro había una navaja, delgada y elegante, un monograma vagamente grabado en la empuñadura, R.G. La señorita Marple lo tomó con cuidado, con la mirada penetrante. «¿Se lo dijiste al inspector?» Arthur negó con la cabeza. «Pensé en traerlo primero, pensé que lo sabría si significaba algo». Ella asintió lentamente, con una voz casi susurrante. «Oh, sí, Arthur. Creo que significa mucho». En su regazo, el tejido yacía olvidado. Los hilos de la verdad comenzaban a asomarse. Un cuchillo, un reloj parado, un nombre escrito con ira. Y ahora, por fin, una pista lo suficientemente precisa como para hacer sangrar. El inspector Graves observó la navaja cuidadosamente colocada sobre un pañuelo sobre su escritorio. Las iniciales eran inconfundibles. R.G. Delicadamente, grabado en un estilo poco común, en artículos de producción en masa. La hoja había sido limpiada, pero el inspector ordenó que la enviaran a Branbury para su análisis forense, aunque ni él ni la señorita Marple confiaban mucho en las huellas dactilares ni en las revelaciones de laboratorio. En Merryweather, como habría dicho la señorita Marple con delicadeza, los asesinatos se resolvían con más frecuencia con conocimiento que la ciencia. «Bueno», dijo Graves al fin con tono sombrío, «alguien se tomó muchas molestias para ocultar esto. ¿Dijiste que estaba detrás del armario?» «Sí», respondió la señorita Marple sentada pulcramente con las manos juntas. «Arthur Finch lo encontró esta mañana. Estaba moviendo cajas viejas cerca del suelo. Pensé que sería mejor traérselo directamente». Graves golpeó su bolígrafo. «R.G. debe ser Richard Godfrey, pero no tenemos constancia de él ni dirección, ni nadie en este pueblo que diga saber su nombre».
La señorita Marple ladeó la cabeza. Ese puede ser precisamente el punto. Un nombre que la gente, elegir, no recordar, es a menudo más peligroso que olvidar genuinamente. El inspector frunció el ceño. ¿Crees que alguien en Merryweather lo conocía? Creo que alguien lo hizo, respondió, y sospecho que el señor Godfrey podría no llevar tanto tiempo muerto o ausente como suponíamos. Esa tarde, la señorita Marple regresó a su cabaña enmarcada por rosas con un pesar inusual. A lo largo de los años, se había acostumbrado a la constante revelación de las fallas humanas, la mezquindad, los celos, el resentimiento. Pero cuanto más profundizaba en el misterio de la muerte de Oswald Purbright, más presentía que no se trataba de un crimen de pueblo cualquiera. Era una herida que se había supurado silenciosamente, envuelta en viejos mantos de ley y reputación, y que finalmente había estallado. La tarde era inusualmente cálida. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana, contemplando cómo los últimos rayos de sol teñían el cielo, cuando llamaron suavemente a la puerta. Ella lo abrió y encontró señorita Gracie Bell, la maestra jubilada, de pie con su bolso agarrado como un escudo. «Señorita Marple», dijo con voz débil, «¿podría hablar un momento con usted?» «Claro, querida». «Pasa». Dentro, la señorita Bell se sentó en el borde del sillón, con la mirada nerviosa. «Sé que has estado ayudando al inspector». La señorita Marple sonrió. «Solo he hecho algunas observaciones». «Bueno, recordé algo», susurró la señorita Bell. «De la fiesta. No sé por qué me lo acordé ahora mismo. Quizás fue por lo que se decía de esa navaja. Seguir». La señorita Bell se acercó. «Verá, sí que pasé tiempo con el señor Marchwood esa tarde. Estaba citando poesía, como siempre, pero en un momento dado se disculpó. Dijo que iba a buscar un libro al estudio. No le di importancia en ese momento. Fue justo antes del grito». La señorita Marple entrecerró los ojos. «¿No se lo dijiste al inspector?» Estaba tan segura de que no importaba, pero cuando vi su nombre en la lista del inspector, y ahora este cuchillo, se estremeció. «¿Crees que pudo haberlo hecho?» La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Creo que has hecho bien en compartirlo, y eso es todo lo que se puede hacer por ahora». Tras la marcha de la señorita Bell, la señorita Marple permaneció en silencio un rato. Cada vez era más evidente que el papel de Lionel Marchwood en los sucesos del día era más complejo de lo que dejaba entrever, pero algo seguía sin cuadrar. ¿Por qué un hombre tan precavido dejaría atrás el arma homicida, y con unas iniciales que apuntaban directamente a un nombre conocido en el diario? A menos que el asesino no hubiera dejado la navaja, sino plantado. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó al doctor Wendell con el pretexto de hablar del próximo bazar benéfico del pueblo. Le ofrecieron una taza de café amargo y una galleta dura, y una vez terminadas las bromas, cambió el tema de conversación. «Doctor», preguntó con suavidad, «¿recuerda si el señor Purbright tenía alguna afección médica? ¿Algo que requiriera tratamiento regular?» Wendell arqueó las cejas. «Nada significativo. Problemas leves de presión arterial. Venía con dolores de cabeza de vez en cuando. Dijo que empezaron después de una disputa legal hace unos años». «¿Alguna vez le puso nombre a la disputa?» «No», dijo Wendell revolviendo su café. «Pero mencionó una vez, creo que de forma un poco críptica, que algunas cosas permanecen en la sangre más tiempo que el veneno. Supuse que era una metáfora». La señorita Marple inclinó la cabeza pensativa. «Y dígame, ¿conoció usted alguna vez a un caballero llamado Richard Godfrey?» Wendell frunció el ceño. «Godfrey, puede que sí. Sí, creo que vino al pueblo una vez hace años, antes de que llegaras.
Curiosamente, acompañaba a un abogado. Lo recuerdo porque cojeaba un poco y llevaba un bastón peculiar, mango de plata con forma de cabeza de pájaro. El corazón de la señorita Marple se aceleró. Había visto un palo así hacía solo unos días. Me pregunto, dijo lentamente, ¿se parecía al que usa el señor Marchwood? Wendell parpadeó. Ahora que lo mencionas, sí, era muy parecido. La señorita Marple le dio las gracias y regresó a casa, con la mente llena de posibilidades. ¿Podría ser Marchwood el mismísimo Richard Godfrey? ¿O quizás el hijo o hermano de un hombre arruinado por uno de los casos pasados de Mrs. Purbright? Abrió su cuaderno y repasó las pistas una vez más. La navaja con monograma, la voz alterada que Olive oyó, la fotografía oculta que vinculaba a Purbright con el reverendo Wilmot, y ahora el bastón, posiblemente el mismo que vio años atrás con un hombre llamado Godfrey. Más tarde esa noche, acordó visitar la vicaría nuevamente, esta vez no para el reverendo, sino para Olive. La joven la saludó tímidamente en la sala de estar. No quise causar problemas, dijo Olive jugueteando con su collar. Solo vi algo. Le creo, dijo la señorita Marple con cariño. Pero me pregunto si también oyó algo más. ¿Algo que la asustó? Olive dudó, luego asintió. No se lo dije a papá, pero cuando oí las voces, reconocí a una. No era la del Senator Purbright, la otra. No vi al que hablaba, pero ya había oído esa voz. Era el señor Marchwood. ¿Estás seguro? Así es. Vino una vez a la vicaría a hablar con mi padre. Discutieron a puerta cerrada. Yo estaba en la cocina, pero oí la voz entonces igual que en la fiesta. La señorita Marple se acercó con ternura y le tocó la mano. Has sido muy valiente, querida, y lo que has compartido podría ayudar a revelar la verdad. Mientras caminaba, a casa bajo la creciente oscuridad, la señorita Marple reflexionó sobre los patrones que se formaban. Si Marchwood había hablado con Purbright ese día, si habían discutido y además estaba relacionado de alguna manera con Richard Godfrey, entonces tenía ambas cosas oportunidad y motivo. Pero la forma deliberada en que había aparecido la evidencia, el diario, el cuchillo, parecía también conveniente. Había otra capa, una aún no visible. Se detuvo en su portón y miró hacia la vicaría, ahora envuelta en la sombra del atardecer. La ventana del reverendo Wilmot brillaba con una suave luz amarilla. Aún quedaban secretos por descubrir, y no todos pertenecían a Marchwood. La mañana siguiente trajo consigo una calma extraña e inquietante, de esas que suelen preceder a una tormenta de verano. El cielo sobre Berryweather se había oscurecido hasta adquirir un suave gris peltre, y los aldeanos, percibiendo el cambio de clima, y quizás algo más sutil, permanecieron en sus casas más tiempo de lo habitual. Era como si el pueblo mismo estuviera esperando, expectante, a punto de que algo se desatara. La señorita Marple, siempre puntual, había tomado el té a las 7:30 en punto y ahora estaba ocupada puliendo el estante de sus tazas, aunque su mente estaba muy alejada de la porcelana y el polvo. Las revelaciones del día anterior aún tiraban de sus pensamientos como hilos sueltos en el borde de un tapiz desgastado. La identificación de Olive de la voz de Marchwood había confirmado las sospechas que ya se estaban formando en la mente de la señorita Marple, pero la sospecha por sí sola nunca era suficiente. A las 9:15 llamaron a la puerta. Ella lo abrió y encontró inspector Graves con el pelo ligeramente despeinado y el abrigo desabrochado a pesar del frío. Parecía más acosado que de costumbre. Pensé que sería mejor ir directamente a verte, dijo saliendo al pasillo sin más preámbulos. ¿Ha pasado algo? La señorita Marple señaló hacia el salón. Pase, inspector. ¿Le apetece una taza de té? No, gracias. Acabo de llegar de la residencia Marchwood. Ya no está. ¿Se ha ido?
repitió con calma, aunque el corazón le dio un vuelco. Desapareció poco después de cenar. El ama de llaves dice que salió a caminar y nunca regresó. No durmió en su cama, no falta nada, salvo su abrigo y su bastón. Ah, murmuró la señorita Marple. El de cabeza de pájaro. Graves hizo una pausa a media frase. ¿Tú también lo has notado? Ella asintió. El doctor Wendell recordó haberlo visto hace años, llevado por un hombre llamado Richard Godfrey. Es una pieza distintiva, pero también podría ser un disfraz. Graves se sentó pesadamente. ¿Así que crees que Marchwood es Godofrío? Creo que sí, o al menos pariente suyo, quizás un hermano o un hijo. La voz del diario sugería una traición personal, no solo profesional, algo emocional. Graves se frotó la cara. Si se ha ido, puede que nunca lo sepamos. No estoy tan segura, dijo la señorita Marple en voz baja. Un hombre que planea un asesinato tan meticuloso no entra en pánico a menos que algo salga muy mal. Recuperó el pañuelo doblado donde había conservado sus notas y se lo ofreció a Graves. Estas son todas las inconsistencias que he encontrado hasta ahora. El reloj alterado, el cuchillo con monograma, el diario con su tono mordaz. Pero hay una cosa más, algo que me ha estado molestando. Graves examinó la lista y se detuvo en una línea subrayada 2 veces. El silencio del reverendo Wilmot. ¿Qué quieres decir con esto?, preguntó. Solo que el reverendo ha estado, curiosamente, desconectado. Encontró el cuerpo. Su hija fue quien dio la alarma. Y sin embargo ha dicho muy poco, demasiado poco, para alguien que conoció a Oswald Pulbright desde la universidad. ¿Crees que está ocultando algo? Creo que es hora de que lo descubramos. Juntos caminaron hacia la vicaría. Las nubes se intensificaron, prometiendo lluvia. El reverendo Wilmot los recibió en su modesto estudio, con el aroma a sermones antiguos y cera para pulir en el aire. «Señorita Marple, inspectora», dijo con una sonrisa educada. «¿A qué debo este placer?» «Reverendo», comenzó la señorita Marple, «esperamos que nos perdone la franqueza de nuestra visita. Pero, a la luz de los recientes acontecimientos, creo que es hora de que abordemos un tema que no se ha mencionado». La expresión de Wilmot se desvaneció. «Ya veo, se trata de Oswald, ¿no?» «Sí», dijo con suavidad. «Sabemos que asistieron juntos a Cambridge, eso ya lo has confirmado, pero también hemos descubierto el nombre de Richard Godfrey relacionado con tu año de curso. Un nombre que ha resurgido en un contexto inquietante». El reverendo exhaló lentamente y se hundió en su silla. Por un instante la sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie. «Esperaba que no llegara a esto», murmuró. «Entonces, ¿conoces a Godfrey?», insistió Graves. «Sí. Los conocí a ambos, a Oswald y a Richard. Éramos un círculo íntimo en Cambridge. Oswald era brillante, frío e inflexible. Richard era todo lo contrario, idealista, cálido, pero impulsivo. Todos estudiábamos derecho. Oswald y Richard discutían a menudo, apasionadamente. «¿Qué pasó entre ellos?», preguntó la señorita Marple en voz baja. «Hubo un caso, después de graduarnos. Un joven fue acusado de malversación de fondos en una empresa privada. Richard creía que era inocente y afirmaba tener pruebas, pero Oswald fue designado para la acusación y se negó a escucharla. Dijo que la carta que Richard encontró era inadmisible, probablemente falsificada. El caso siguió adelante, y el joven fue condenado». «¿La carta fue falsificada?», preguntó Graves. «No», dijo Wilmot en voz baja. «Años después se demostró que era auténtico, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El joven había muerto en prisión, de enfermedad, dijeron.
Richard nunca perdonó a Oswald. Dejó el colegio de abogados y se mudó al extranjero. Nunca más supe de él. ¿Pero cree usted que Marchwood podría tener parentesco con él?, preguntó la señorita Marple. Wilmot asintió. Es posible. Creo que Richard tuvo un hijo, fruto de un matrimonio breve y problemático. Nunca lo conocí. ¿Reconocerías la letra de Richard?, preguntó. El reverendo dudó. Sí, lo haría. Metió la mano en su bolso y sacó una fotocopia de una de las páginas del diario. Wilmot la estudió durante un largo rato, pálido. «Esto es obra de Richard», dijo finalmente. «Sin duda». «Entonces, Marchwood», concluyó Graves, «es Richard Godfrey o su hijo». La sala permaneció en silencio. Y entonces la puerta principal se abrió de golpe. «¡Reverendo! ¡Reverendo!». Era Olive, con la voz llena de pánico. «¡Ven rápido! Lo encontraron. Marchwood está en el jardín de la rectoría». Todos salieron corriendo a la luz grisácea de la mañana. Detrás de la iglesia, donde un antiguo tejo se alzaba sobre las lápidas, se había reunido una pequeña multitud. Y allí, desplomado contra el muro de piedra, estaba Lionel Marchwood. Estaba vivo, apenas. «¡Llamen al doctor Wendell!», gritó Graves arrodillándose junto al hombre. «Marchwood, ¿me oyen?». Los ojos de Marchwood parpadearon. Su abrigo estaba empapado por la lluvia y una herida sangrienta le marcaba la sien. Ellos me siguieron», dijo con voz áspera. «¿Quién?», preguntó Graves. «¿Quién te siguió?». La mirada de Marchwood se posó en la señorita Marple. Una extraña y cómplice tristeza se dibujó en su rostro. «Llegué demasiado tarde», susurró. Él no era el único que quería a Oswald muerto, y entonces su cabeza se inclinó hacia un lado. Se había desmayado. El doctor Wendell llegó poco después y declaró que estaba en estado de shock severo, probablemente conmocionado, pero vivo. Mientras los aldeanos se dispersaban y Marchwood era llevado a la vicaría para ser atendido, la señorita Marple se quedó de pie bajo el tejo, con los ojos entrecerrados. Lo que dijo Marchwood la perturbó profundamente, porque significaba que todo el rompecabezas había cambiado de forma. Alguien de más había querido que Pirbright muriera, y quizás alguien de más había actuado, lo cual significaba que todo lo que creían saber, incluida la identidad del asesino, todavía no era más que humo en el viento. La lluvia caía suavemente sobre Merryweather esa tarde, una fina niebla que se aferraba a los cristales y convertía los senderos de piedra en vetas plateadas de reflejo. Desde su asiento junto a la chimenea del salón, la señorita Marple sorbía su té en silencio, con su labor de punto intacta en su regazo. Afuera, el pueblo se había replegado sobre sí mismo, con las puertas cerradas, las cortinas corridas y la luz de las farolas parpadeando como estrellas lejanas en la bruma. En tan solo unas horas, todo había cambiado. Marchwood, ahora fuertemente sospechoso de ser Richard Godfrey o algún pariente, fue encontrado inconsciente, sangrando y hablando en acertijos. Había huido, sí, pero no lejos, y no como un hombre que escapaba de la culpa. No, había algo, en su desplome en el jardín de la rectoría, en la resignación de su voz, que perturbó a la señorita Marple más que cualquier confesión clara. Sus últimas palabras resonaron en su mente. Él no era el único que quería a Oswald muerto. Significaba, por supuesto, que el crimen no tenía una motivación tan singular como creían. Aún quedaban capas enterradas, capas de resentimiento, quizá una vieja traición, o un silencio prolongado que se volvió tóxico con el tiempo. A la mañana siguiente, el inspector Graves la citó en la vicaría, donde Marchwood había recibido
una habitación para recuperarse bajo la supervisión del doctor Wendell. La señorita Marple llegó puntualmente, con el paraguas en la mano, y Olive, que parecía más retraída que de costumbre, la hizo pasar. No pronunció palabra alguna, solo una mirada nerviosa hacia la escalera mientras la acompañaba a la pequeña sala trasera. Graves estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín de la rectoría con los brazos cruzados. Tenía el ceño fruncido y la mandíbula apretada. «Está despierto», dijo sin girarse. «Todavía débil, pero coherente. ¿Ha admitido ser Richard Godfrey? No confirma nada. Pero tampoco lo niega. ¿Y el cuchillo? No hay huellas. No hay una conexión clara. De hecho, es casi demasiado perfecto». «Ah», dijo la señorita Marple, «entonces estamos pensando lo mismo». Graves se volvió hacia ella. «¿Que lo plantaron?» Ella asintió. «Un asesinato suele cometerse con prisas, pero una pista plantada, especialmente una con monograma, tiene un propósito calculado. Alguien quería que, pensar Richard Godfrey, fue el asesino. Eso significa que Marchwood fue un chivo expiatorio conveniente, pero no necesariamente el asesino». Graves exhaló lentamente. «Entonces, si no es él, ¿quién es?» La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. «Eso es lo que pretendo averiguar». El plan de la señorita Marple era simple en apariencia, pero delicado en su ejecución. Solicitó un té privado en la vicaría, nada formal, solo una reunión discreta de algunas personas clave con el pretexto de consolar al señor Marchwood en su convalecencia. El reverendo Wilmot accedió, aunque con cierta aprensión, y se extendieron discretamente invitaciones a la señora Ferncombe, la señorita Gracie Bell, Olive Wilmot y Arthur Finch. Todos habían estado cerca del estudio el día de la fiesta. Todos tenían algo que ocultar, o algo que recordar. Se reunieron en la sala de la rectoría poco después de las 4. La señora Ferncombe, como siempre, llegó demasiado abrigada, con un sombrero negro de plumas y un poco de agua de lavanda de más. La señorita Bell llevaba su habitual y sensata lana. Arthur Finch se sentó torpemente en el borde de un puff, con las manos fuertemente entrelazadas, y Olive, pálida y apagada, se sentó junto a su padre, quien presidía la reunión con la leve sonrisa de quien apenas mantiene las costuras juntas. La señorita Marple sirvió el té ella misma, ofreciendo rodajas de limón y el toque justo de leche. Mantuvo una conversación amena, recordando cómo Arthur rechazó las galletas, cómo la señora Ferncombe no podía dejar de mirar hacia la escalera donde Marchwood yacía descansando, y cómo el reverendo Wilmot evitaba el contacto visual con todos. Solo después de que cada uno hubo tomado su taza, la señorita Marple comenzó suavemente. «Es curioso», dijo con voz suave, «cómo a menudo recordamos los detalles erróneos de un momento. La memoria es un narrador terriblemente poco fiable, ¿no te parece?» «En efecto», dijo la señorita Bell asintiendo, «por eso tomo notas siempre que puedo». «Y sin embargo», continuó la señorita Marple, «a veces no son las cosas que olvidamos las que importan. A veces son las cosas que elegir ni hablar de ello». La señora Ferncombe se puso rígida. «¿Insinúa algo, señorita Marple?» «Oh, no, querida. Solo estaba observando. Por ejemplo, he estado pensando en el momento en que encontraron al señor Pirbright, en el grito de Olive, y en lo rápido que se vació el jardín, en cómo los invitados huyeron de la casa. Pero a menudo me he preguntado en medio de ese caos quién permaneció detrás». Se hizo un silencio. El reloj marcaba débilmente sobre la repisa de la chimenea. La señorita Marple continuó, removiendo su propio té. «Alguien se quedó, lo suficiente como para detener el reloj del estudio a las 3:43. No se había roto. Le habían dado cuerda a propósito. Alguien quería fijar la hora de la muerte para que coincidiera con el descubrimiento de Olive.
¿Por qué alguien haría eso?, preguntó Arthur en voz baja. Para engañar, dijo con suavidad. Para asegurar que quienquiera de hecho salió del estudio justo antes él, Grito no sería sospechoso, porque si el reloj marcara las 3:43, todos asumirían que ese era el momento exacto de la muerte. Pero el asesino hizo una pausa y miró por encima de sus gafas al reverendo. Ya se había ido. El reverendo Wilmot se removió en su asiento. Olive se giró para mirarlo, confundida. «¿Padre?» La voz de la señorita Marple permaneció suave. Creo que fue al estudio poco antes del grito. Discutió con el señor Purbright. Él se negó a hacer algo, o la acusó de algo, y en un momento de pánico, atacó. «Es absurdo», dijo, levantándose rápidamente. «Encontré a mi hija en apuros y pedí ayuda. Todo el mundo lo sabe». La señorita Marple asintió. «Sí, todos piensan sí, lo hacen, pero en la confusión habría sido fácil escabullirte del estudio, escabullirte al pasillo y volver a entrar cuando Olive te llamó. Y más tarde, cuando estabas sola en el estudio, quizás momentos antes de que yo llegara, diste cuerda al reloj silenciosamente hasta detenerlo en las 3:43. Así que todo parecía cuadrar. La señorita Bell dejó caer su taza de té con un suave tintineo. «Oh, Dios mío, ¿por qué lo mataría?», espetó el reverendo Wilmot. La señorita Marple dejó su taza suavemente. «Porque sabía la verdad sobre Richard Godfrey. Porque sabía que la evidencia de Richard en ese caso de malversación de fondos había sido real, y que tú lo había convencido de no presentarlo, no porque fuera falso, sino porque habría expuesto tú». Siguió un silencio atónito. El reverendo Wilmot palideció. «Eras joven y ambicioso. Formabas parte de esa firma, quizás como socio tácito. Si la verdad hubiera salido a la luz, habría arruinado tu reputación. Convenciste a Oswald de que ignorara la carta, la presentaste como un rumor y dejaste que el caso siguiera adelante. Richard dejó la profesión en desgracia y Oswald, vivió con ello. Hasta que te volvió a ver, hasta que se reencontraron aquí en Berryweather. No puedes probar nada de esto», susurró con voz ronca. «No», coincidió la señorita Marple, «pero alguien más podría hacerlo. Creo que por eso regresó Marchwood, para confrontar al hombre que arruinó a su padre, o quizás para confrontar a Oswald por su participación. Pero él no lo mató, tú sí». Se desplomó en su silla con la cabeza entre las manos. «No lo planeé, lo juro. Solo quería asustarlo. Dijo que iría a ver al obispo, que lo arruinaría todo. No podía permitirlo. Mi trabajo, mi familia, Olive». Olive permaneció en un silencio atónito, con el rostro pálido como un fantasma. La señorita Marple se puso de pie y puso una mano sobre el hombro de la niña. «Lo siento mucho, querida. Los pecados del pasado siempre vuelven a casa». El inspector Graves entró silenciosamente desde el pasillo donde había estado escuchando. «Ya basta», dijo dando un paso al frente. «Reverendo Wilmot, tendré que pedirle que me acompañe». El vicario se levantó lentamente, derrotado, y siguió al inspector sin resistencia. La señorita Marple permaneció al lado de Olive, guiándola suavemente para que se sentara. Afuera, la lluvia finalmente había parado, pero dentro del tranquilo pueblo de Berryweather, la tormenta había pasado y dejado tras de sí un silencio que no era paz, sino el silencio de la verdad finalmente dicha. Mañana siguiente, amaneció inusualmente brillante, como si el cielo hubiera sido limpiado por la lluvia de la noche anterior. El sol inundaba la plaza del pueblo, se reflejaba en los charcos a lo largo de las calles adoquinadas y calentaba los tejados de las impecables casas de Berryweather. Pero a pesar del buen tiempo y del habitual bullicio del pueblo, el lejano ruido de la panadería, el canto de los pájaros sobre la torre de la iglesia,
Un silencio inconfundible se había instalado en las calles. La noticia del arresto del reverendo Wilmot había recorrido el pueblo como una llama a fuego lento, silenciosa pero ineludible. La mayoría apenas podía creerlo. El vicario, un asesino, un hombre que había oficiado bautizos y funerales, cuyos sermones amables habían honrado el púlpito de San Beda durante más de 20 años. Hubo murmullos de incredulidad en la oficina de correos, suspiros de escándalo en la tienda de 1900 comestibles y no faltaron los susurros especulativos de la señora Ferncombe, quien afirmaba haber siempre sentí algo rígido y reprimido en el hombre. En Rose Cottage, el salón de la señorita Marple era más sobrio. Estaba sentada junto al fuego con una carta en la mano, sin firmar, con una caligrafía desconocida, pero con un mensaje inequívocamente sincero. Gracias. Trajiste justicia sin crueldad y la verdad sin vergüenza. Ojalá hubiera llegado años antes. Por favor, ten en cuenta que no todos nos marchamos con ira. Le habían dejado el periódico en el buzón esa mañana. No tenía nombre, pero el matasellos era local. Sospechaba que venía de Marchwood. El doctor Wendell, después de tratar la herida en la cabeza de Marchwood, había confirmado lo que la señorita Marple sospechaba. No era Richard Godfrey, sino su hijo James Marchwood Godfrey, fruto del breve y problemático matrimonio de Richard. Tras el exilio de su padre del mundo legal y su temprana muerte en Bélgica, James creció soportando el peso de una historia familiar envuelta en desgracia. Había vivido en Londres durante años, forjando una vida tranquila bajo el apellido materno, siempre consciente de la sombra que Purbright y Wilmot habían dejado atrás. Cuando se enteró de la discreta mudanza de Oswald Purbright a un pueblo llamado Berryweather, donde aún reinaba el reverendo Wilmot, James supo que no era casualidad. Fue entonces cuando tomó la decisión: enfrentarse a los fantasmas de su padre, no con violencia, sino con claridad. Había reunido el diario escrito hacía mucho tiempo por Richard y lo había enviado por correo bajo una dirección falsa, con la esperanza de que saliera a la luz y despertara recuerdos y culpa. Pero alguien más había elegido un camino diferente. En la declaración formal que siguió a su arresto, el reverendo Wilmot confesó todo. Todo había sucedido rápidamente, en las últimas horas de la fiesta. Había entrado en el estudio tras ver fugazmente el diario de Richard Godfrey, abierto sobre el escritorio de Purbright. Al ser interrogado, Purbright le había dicho con calma a Wilmot que tenía la intención de enviar las pruebas al obispo y a la junta legal. Wilmot le había rogado que lo reconsiderara, por el bien de Olive, la iglesia y el pasado que habían enterrado. Pero Purbright se había negado. Es hora, había dicho. Tomamos una decisión, y ahora las consecuencias son nuestras. Wilmot, en sus propias palabras, había perdido la cabeza. La navaja estaba sobre el escritorio. Creía que formaba parte del envío del diario, un cruel recordatorio del objeto que Richard le había regalado. En un momento de furia y miedo, Wilmot la agarró y la atacó. No quise matarlo, le había dicho el vicario al inspector Graves con la voz hueca por el remordimiento. Solo pretendía silenciarlo, lo justo para que no lo destrozara todo. Trasnida. El asesinato. Wilmot actuó con rapidez. Salió del estudio por el pasillo lateral. Se topó con el grito de Olive al descubrir el cuerpo y volvió a entrar justo a tiempo para parecer conmocionado. Esa noche, una vez sellado el estudio, entró sigilosamente para detener el reloj, alineando la cronología falsa con el relato de Olive. Luego esperó. Ahora el pueblo se ha adaptado. La señorita Marple observó su lento regreso al equilibrio, con su habitual serenidad. En la tienda de comestibles,
Las conversaciones pasaron cautelosamente del crimen a las coles. En la iglesia, el órgano sonaba más bajo de lo habitual, aunque Olive Wilmot seguía sentada en el primer banco, con el rostro sereno. El obispo había enviado a un sustituto temporal para cubrir las funciones del reverendo Wilmot, y aunque pocos lo dijeron en voz alta, la mayoría se sintió aliviada. La señorita Marple no evitó a Olive. De hecho, la visitó 2 días después, con una sencilla cesta de bollos y un libro de poesía. «Pensé que te gustaría tener algo de compañía», dijo con suavidad. Olive parecía mayor ahora, aunque solo había pasado una semana. «El dolor envejece a los inocentes», pensó la señorita Marple. «Ya no sé qué pensar», dijo Olive en voz baja, aceptando el regalo. «Es como si nunca lo hubiera conocido de verdad». «Ah, sí que lo hiciste», respondió la señorita Marple. «Conociste al hombre que se esforzó tanto por ser, y lo fue durante muchos años, pero también fue un hombre que una vez tomó una decisión terrible y nunca se lo pudo perdonar. Eso no borra tus recuerdos, Olive, solo los complica». Hablaron un rato más sin apresurar la conversación. Cuando la señorita Marple se marchó, Olive se quedó en la puerta y dijo: «Gracias por ayudarnos a ver la verdad, incluso cuando dolía». La señorita Marple sonrió con dulzura. «Es la única verdad que importa». En la oficina del alguacil, el inspector Graves estaba terminando el informe final. «Es raro», le dijo a la señorita Marple durante uno de sus paseos nocturnos, «encontrar un caso con tantas capas. Cualquiera de ellas podría haber sido independiente. Un hijo vengativo, una desgracia pasada, una coartada falsa. Pero juntos forman un rompecabezas muy humano», terminó por él. «La mayoría de los crímenes no se tratan de una sola cosa, inspector. Se tratan de muchos pequeñas decisiones, culpa ignorada, dolor privado, como un muro de piedra. Cada pieza por sí sola es inofensiva, pero apiladas se convierte en algo que puede aplastar», dijo Graves. En voz baja, se detuvieron cerca de la pasarela de piedra que daba al río. El agua fluía suavemente por debajo, sin la perturbación de las turbulencias de los últimos días. «¿Crees que el pueblo lo olvidará?», preguntó. «No», dijo la señorita Marple, «pero perdonará, con el tiempo. Los pueblos siempre lo hacen. Son lo suficientemente pequeños como para que la gente vea las penas de los demás, y ese, ya sabe, es el principio de la misericordia». Graves la miró pensativo. «Sabe, señorita Marple, he llevado muchos casos, pero no creo que hubiera podido resolver este sin usted». La señorita Marple sonrió levemente. «Oh, no desenredé nada. Solo noté los nudos. Cuando ambos caminos se separaron bajo el cielo ahora despejado, la señorita Marple se detuvo en la puerta del jardín de Rose Cottage y miró una vez más hacia la iglesia. No hubo satisfacción en la victoria, solo una sensación de algo arreglado, no sin coste, pero con cuidado. Entró en su cabaña, retomó su labor de tejer y volvió a su ritmo tranquilo. Se había hecho justicia. El pueblo seguiría adelante, y por ahora eso fue suficiente. Una semana después de la confesión, la vida en Merryweather comenzó, con deliberada dulzura, a recuperarse. Los días se alargaron de nuevo, alargados por la promesa del verano que se acercaba, y el aire volvió a su habitual mezcla perfumada de flores de jardín y horneados lejanos. La fiesta, aunque ahora tenía un eco sombrío en las conversaciones, no había alterado el ritmo del pueblo. Simplemente lo había interrumpido. Pero, tras las puertas principales, entre las macetas de geranios y las cortinas de encaje, aún persistía el recuerdo de lo sucedido. Los rumores sobre la caída en desgracia del vicario se atenuaron, suavizados al darse cuenta de que todos
No había descubierto la verdad que se escondía a simple vista, y nadie lo sentía con más intensidad que Olive Wilmot. Había seguido asistiendo a los servicios, ahora dirigidos por un cura de rostro severo de la oficina diocesana. Permanecía sentada en silencio en el banco, con las manos juntas, y la mirada a veces se desviaba hacia la primera fila, donde su padre había estado una vez con su Biblia, como otros en Berryweather miraban la veleta para ver cómo cambiaba el viento. La señorita Marple lo había notado, lo notaba todo, y así, una mañana de jueves especialmente agradable, la señorita Marple invitó a Olive a tomar el té en Rose Cottage, no como una invitación ni como un consuelo, sino simplemente como compañía. Las dos mujeres, separadas por casi 6 décadas, compartieron una mesa vestida con mantel azul asiano. Hubo bizcocho, mermelada de frambuesa y la serena calma del entendimiento mutuo. «Creo», dijo la señorita Marple, mientras removía el té, «que la gente suele creer que la justicia es un hecho singular, algo que ocurre una sola vez, como el golpe de mazo o la lectura de un veredicto». Olive levantó la mirada con los ojos cansados pero atentos. «Pero no lo es, ¿sabe? La justicia es un proceso», continuó la señorita Marple. «Hay que seguir, viviendo con sus consecuencias. Para quienes cometen errores eso puede ser vergüenza o culpa, pero para quienes los amaron, bueno, es una carga diferente. Todavía no sé si debería sentirme enojada con él o simplemente triste», dijo Olive después de un momento. «No hay necesidad de elegir», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Puedes sentir ambas cosas. A menudo llegan juntas, de la mano». Se sentaron un rato, reconfortados por el canto de los pájaros del jardín y el suave murmullo de las abejas. Las rosas empezaban a abrirse de nuevo y el aire olía a suave lavanda. «Siempre pensé que la mayor virtud de mi padre era su sentido de la rectitud», dijo Olive finalmente. «Ahora me pregunto si era orgullo disfrazado». «Quizás fueron ambas cosas», dijo la señorita Marple. «Quizás construyó su vida sobre esa rectitud precisamente porque temía lo que había hecho. Los más disciplinados entre nosotros suelen ser quienes creen que deben compensar algo de lo que se arrepienten profundamente». Olive asintió lentamente. «Me amaba, lo sé, pero nunca me dejó no realmente». «Eso, querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «es a veces el precio de los secretos. Incluso cuando se guardan para proteger, al final se convierten en un muro». Más tarde ese mismo día, la señorita Marple fue al pueblo a comprar bollos en la panadería Renly y a pasar por la oficina de correos. Los rostros de siempre la saludaron, el señor Pringle con su guiño, la señora Blanchford con un gesto demasiado cómplice, y el joven Arthur Finch, que ahora caminaba con un ligero brío, como si todo el asunto le hubiera obligado a madurar. «No, pensé que llegaría el día en que el vicario resultara ser el indicado», dijo mientras le entregaba el correo del día. «La gente rara vez es lo que aparenta», respondió la señorita Marple con una sonrisa. «Eso es lo que hace la vida tan interesante, ¿no crees?». Arthur se sonrojó y agachó la cabeza, murmurando algo sobre podar los setos de la rectoría ahora que el obispo había nombrado un reemplazo permanente. En la panadería se encontró con el inspector Graves, que tenía en los brazos una bolsa de papel marrón que contenía 2 panes, una tarta y, si adivinó correctamente, 1 o 2 rollos de salchicha. «¿Hoy tiene tareas domésticas, inspector?», bromeó. Se rió entre dientes. «La señora Graves cree que ya he sido de mucha ayuda con los asesinatos durante un mes. Pensé en probar suerte con el almuerzo». «Estoy segura de que allí también harás justicia», dijo la señorita Marple con fingida solemnidad. Caminaron juntos un rato,
discutiendo los últimos detalles del caso. El reverendo Wilmot había presentado formalmente su renuncia, y la diócesis había acordado no presionar para un juicio público a cambio de su retirada discreta del servicio y su traslado voluntario a un retiro religioso en Gales. Era un acuerdo ni escandaloso ni reivindicativo, pero apropiado considerando todos los aspectos. James Marchwood Godfrey, por su parte, se había negado a emprender acciones legales. Abandonó Merryweather 2 días después de la investigación, discretamente, tras una última visita al cementerio, donde el nombre de su padre había sido añadido recientemente a una pequeña lápida en el rincón más alejado del camposanto. La señorita Marple se mantuvo a una distancia respetuosa, observándolo sin dejar flores, sino una sola página arrancada del diario, entre 2 lápidas, ondeando débilmente al viento. El hijo tenía más gracia que cualquiera de los 2. Dijo Graves en voz baja. Es difícil soportar la ira de tu padre y no dejar que te envenene. En efecto, dijo la señorita Marple, vino buscando respuestas, no venganza, y quizás, al final, por eso encontró la paz. Se separaron en el prado, donde los niños habían comenzado a reunirse de nuevo para jugar, sin que los recientes acontecimientos perturbaran su risa. La señorita Marple caminó lentamente a casa, disfrutando del calor del aire y de la certeza de que por ahora el pueblo estaba tranquilo. De vuelta en Rose Cottage, colocó los bollos en la panera, revisó su correo, una circular, una revista, de jardinería y una carta de su sobrino Raymond desde Londres, y se sentó a tejer de nuevo. Los hilos, que había dejado a un lado en la turbulencia de las últimas semanas, ahora caían con facilidad entre sus dedos. El patrón volvió a ella sin pensarlo. Fuera de la ventana, las rosas florecían en un silencio mesurado. Mientras trabajaba, la señorita Marple reflexionaba, no sobre el crimen, ni sobre la confesión, ni sobre la víctima, sino sobre los hilos ocultos de la naturaleza humana que corrían por debajo de todo aquello. Orgullo, culpa, lealtad, dolor, los verdaderos elementos de cualquier asesinato, más perdurables que las huellas dactilares o las pisadas. Y en esa tranquila contemplación encontró una especie de paz, porque a pesar de toda la fealdad que se había desatado, algo importante se había restaurado. La verdad, por dolorosa que fuera, había sido liberada. Las mentiras fueron arrancadas como la hiedra de un muro de jardín, revelando la estructura subyacente. Agrietada, sí, pero aún en pie. Eso era lo que pasaba con Merryweather, con todos los pueblos ingleses, pensó la señorita Marple. Eran más fuertes de lo que parecían, y más tranquilos de lo que parecían, pero ellos lo recordaron todo y siguieron adelante. Mientras la tarde se transformaba suavemente en crepúsculo, la señorita Marple se levantó para encender el fuego, con mínimo asiento, las manos firmes y el corazón en calma. Ella creía que se había hecho justicia, y con las rosas floreciendo y el té caliente, podía descansar, por ahora.